vuelta a clases, también en óptica Estela Ginchuk. La promoción que más te conviene a tus ojos y a los de toda tu familia. ¿Por qué? Porque durante todo marzo hay descuentos especiales en lentes de sol de receta de contacto para niños, adolescentes y adultos. Así que ya sabes, podés pasar por cualquiera de los 5 locales que tiene la óptica Estela Ginchuk en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertos todo el año. Bien, podemos retomar del bloque anterior. Te había prometido la palabra, Graciano. Yo creo que lo que está en este momento, si se quiere, enturbiando más la situación, es que a raíz de toda esta polémica que se ha generado y de la, digamos, de la menor eficacia en la respuesta policial frente al delito, por razones que quizás tengan que ver con la Fiscalía, con la Justicia, no importa, lo que sí es verdad es que en los hechos hay menos, ahora se llaman formalizaciones, antes le decíamos procesamiento, ahora se dice formalización. Hay menos formalizaciones que antes, ingresa menos gente a la cárcel que antes. El otro día nos decía Karina Caputi que en 33, después de la entrada en vigencia del nuevo código, de 500 denuncias, solamente 7 u 8 habían sido llegadas a una instancia de formalización. Es decir, hay que ver cuántas fueron antes. A lo que voy es que hay una situación de desborde. Yo creo que la expresión que mejor puede ilustrar la situación de hoy es de desborde. Y quizás el nuevo código, que obviamente está bien inspirado, yo creo que, digamos, desde el punto de vista técnico está bien inspirado, no responde a la expectativa porque la situación se ha desbordado. O sea, es como, yo que sé, alguien en una casa que se viene se está cayendo a pedazos, reforma y deja impecable el baño y la cocina. Pero ¿qué sentido tiene? Si el resto de la casa se cae a pedazos, el orgullo y jactarse de tener un baño y una cocina reluciente, de nada sirve si el resto de la casa no está en condiciones. Y acá hay un orgullo, una jactancia por haber hecho un avance desde el punto de vista técnico con el Código de Proceso Penal, pero en los hechos se refleja en un agravamiento de la inseguridad. Entonces hay una situación de desborde y quizás no fue bien evaluado el momento social, el momento político, no fue bien evaluado para hacer entrar en vigencia una norma que puede ser en algunos casos un adelanto desde el punto de vista técnico y de los derechos humanos, pero que en la práctica no está respondiendo a la expectativa que había en la gente. El desborde lo que está sucediendo, porque uno también se plantea algo que tú, Victoria, decías antes de la pausa, ¿no? ¿No habrá que también tener en cuenta que hay algunos intereses que se están tocando, algunos cambios de roles, algún rechazo al cambio? Porque todos los días escuchamos en los medios a su vía decir que esta situación no da absolutamente para más, que los fiscales están totalmente desbordados, como tú utilizabas el término. Y sin embargo, en la última asamblea de la Asociación de Fiscales, no se votó, se rechazó la moción de paro, se rechazó la moción de ir a la Organización Internacional del Trabajo a denunciar esta situación de sobrecarga laboral, se rechazó incluso la moción de dar una declaración de, digamos, condena a este nuevo código. Entonces yo me planteo realmente cuál es la verdad de este asunto y a qué responde este desborde. Realmente, bueno, sí, sabemos que hay cambios, sabemos que antes hacían una tarea, ahora hacen otra que implica conducir la investigación, que son cosas que obviamente llevan un rol de compromiso mucho más grande, también de tiempo, pero a mí me llama la atención que todos los días estamos hablando de este desborde y cuando hay que tomar medidas no se toman. Senador. Yo creo que hay un dato que hay que... Porque sí, yo creo que es muy importante separar cada tema, porque acá hay muchos temas complejos mezclados. Y si no los separamos vamos a llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, el aumento de la delincuencia, que ha pretendido ser imputable a la aplicación del Código de Proceso Penal. Yo creo que eso hay que probarlo. Por ejemplo, los hurtos, las rapiñas y los homicidios empezaron a crecer nuevamente en octubre del año pasado. El Código empezó a aplicarse el 1 de noviembre. Y ciertamente nadie puede pensar que en el primer mes haya tenido impacto. O sea que el crecimiento de octubre y de noviembre de hurtos, rapiñas y homicidios no tiene nada que ver con el Código de Proceso Penal. Ahora, ¿no será que en realidad, justamente, no se realizan los procesamientos? No, pero es que en octubre no existía el viejo código. Y en noviembre recién había empezado a ser aplicado, ya que no podía tener un efecto en el incremento delictivo. Después, el ministro Bonomi pretendió asignarlo a que hubo 600 personas menos detenidas, privadas de libertad. Bueno, hay que establecer el vínculo en que esas 600 personas son las que delinquen. Porque si esas 600 personas que salieron libres entre visita de cárceles y distintos procedimientos, pero no son los que reincidieron,
la hipótesis se cae. Entonces, acá hay cosas que se mezclan todas. Yo creo que hay un gran fracaso de la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior, que es lo que no se quiere reconocer. Y que está encontrando el chivo expiatorio en el entonces Código el Código de Proceso Penal aparece perfecto. Entonces, o si no, la actuación del juez o la actuación del fiscal. Pero ¿es verdad o no es verdad que los fiscales no dan abasto? ¿Es verdad o no es verdad que entran y salen en este momento por problemas de implementación del nuevo código? Porque si es verdad, entonces no tiene por qué ser una cosa u otra. Eso es lo que yo creo que tenemos que analizar con cuidado. Lo que sí es verdad es que se están tirando las culpas recíprocamente y que eso hay que parar la mano porque no es, en ningún caso es la forma de resolver el problema. Entonces, analicemos en profundidad. ¿Hay problemas de turnos con los fiscales? Bueno, analicemos ese problema. Los fiscales están saturados, tienen demasiado trabajo, se calculó mal los recursos humanos, analicemos ese problema. El problema de cómo combate la policía el delito, ¿está funcionando bien el PADO? ¿O el PADO es un mecanismo que ataca hacia ciertas zonas y lo que está pasando es que expande el delito? Es como si uno le pega un mazazo a un panal de abejas. Y los delincuentes... El otro día vi unas notas que me sorprendieron mucho sobre una brutal crisis de inseguridad en Lascano. Un pueblo de 5.000, 6.000 habitantes, presa de la inseguridad con delincuentes importados. O sea, también los delincuentes saben cómo funciona la cosa y yo creo que la estrategia del Ministerio del Interior es incompleta. Yo no digo que el PADO esté mal, digo que si no hay al mismo tiempo un fortalecimiento de las estructuras barriales, policiales, las seccionales, vamos a seguir teniendo el problema y lo que hacemos es espantar el delito para otros lados. Bueno, pero esas cosas hay que discutirlas en su complejidad y no llevar a la lógica sencilla que es el chivo expiatorio es el Código de Proceso Penal y acá empezó a funcionar el Código de Proceso Penal y todo se fue al diablo. Eso me parece que es una simplificación errónea. Y me parece también que el debate público de si este hizo bien o hizo mal tampoco llega a un resultado. Lo que tenemos que hacer es ver dónde están los defectos de implementación y ajustarlo. Y si hay que votar algunas normas nuevas, hagámoslo. Yo creo que de repente puede haber problemas de que el código necesita algún ajuste, pero hagámoslo con precisión quirúrgica para evitar tener nuevos problemas. Claro, ¿no? senador, perdón, el tema es quién asume esa responsabilidad, porque a mí me enseñaron, por ejemplo, que cuando hay un error hay que reconocerlo. Claro. Bueno, a ver, acá estamos fallando, esto está mal, asumo yo la responsabilidad. Sí. Ahora, ¿quién asume esa responsabilidad? Yo creo que todo el sistema político lo tiene que asumir. Perdón, el sistema institucional, no político. El sistema institucional, porque este código, repito, nosotros y yo estuve, además lo puedo decir con total convicción porque estuve en el debate, nosotros lo habíamos terminado de preparar en la comisión a fines del 16. A comienzos del 17 vinieron nuevas observaciones de la Fiscalía y de la Suprema Corte y por lo tanto tuvimos que seguir haciéndole modificaciones durante el 17 hasta antes del 1 de noviembre que había que ponerlo en vigencia. Fueron todas las sugerencias y los planteos teóricos, porque todavía no estaba en aplicación, de los dos operadores judiciales principales. Bueno, se supone que esas cosas funcionaron. Ahora, si hay problemas, todos tenemos que asumir la responsabilidad, sin ningún drama y sin Al punto de ir para atrás en algunos artículos que remitan a los institutos liberatorios de los que tanto hace referencia el fiscal Subía. Bueno, pero Subía hace referencia a eso y también la Asociación de Fiscales o algunos dirigentes de la Asociación de Fiscales hacen referencia a otra cosa que nada tiene que ver con el Código de Proceso Penal, que es la referencia que tú hacías recién sobre Fossati, que es los poderes del fiscal de corte. Que eso es otra ley, que es la ley de fiscalía, que es la que regula. No, yo voy a lo que tiene que ver con el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal, nosotros tratamos de establecer mecanismos que impidan que haya piedra libre para el delincuente. Eso se discutió expresamente. Incluso el Instituto de la Libertad Condicional se eliminó, porque si no, ahí sí había problema. Y hoy se está usando la prisión preventiva como un mecanismo que yo tiendo a pensar que se va a ir utilizando cada vez más para impedir que un delincuente que corre riesgo de seguir actuando quede libre. Pero el tema es libertad condicional, era el mecanismo anterior que se usaba mucho, ahora es prisión preventiva, la contracara de la libertad condicional. Entonces, es cierto que la regla general no es la prisión preventiva,
Pero digo, antes de llegar a la prisión preventiva, incluso hay casos que se desechan como casos. Bueno, y eso sí remite al nuevo código. Ahí viene otro asunto que es, yo no sé si eso se debe a lo que se llama, digamos, el criterio de oportunidad. Oportunidad, exacto. Esa es la cuestión de práctica, que en teoría siempre criminal. existió, pero nunca se explicitó como en este caso. No sé si se está aplicando y de qué manera se está aplicando. Es el agujero negro del sistema. A mí me gustaría, si ustedes me permiten, recomendar... Pero si ese es el agujero negro del sistema, eso sí es legisladores. Eso sí es parlamento. Claro. No, yo creo que es el agujero, pero digo, hay otras opiniones, por algo lo votaron. No, yo quería remitirme a un artículo que leí la semana pasada en Búsqueda, de Fernando Santulo, que es un periodista que estuvo radicado en España y que escribe una nota formidable sobre a partir de una conversación que él tuvo con un delincuente uruguayo radicado en Barcelona, delincuente uruguayo que le dijo que él acá en Uruguay robaba autos, era su modo de vida, pero que en fin la cosa se había complicado un poco, que no se sacaba tanto y se fue a Barcelona a trabajar. Empezó a arreglar caños, en fin, cocinas, baños, etc. Entonces él explicaba que el problema en España para delinquir era que la policía perseguía y que muchas veces los agarraba. Y que entonces la ecuación entre delinquir, digamos, pasarla bien con el producto del delito, como le ocurrió en Uruguay, en España esa ecuación no cerraba tanto. Entonces el hombre dijo, bueno, al final voy a tener que trabajar. Y trabajando parece que el hombre se empezó a revolver, se llevó a la familia, pudo progresar y sin robar a nadie pudo, en fin, comprarse su auto, su alquiler. Entonces descubrió el valor del trabajo, pero afirmando que en España la policía los persigue y muchas veces los agarra, como diciendo, ojo, acá no es una changa delinquir. Y en cambio en Uruguay él sentía que, bueno, esa tarea de delinquir y de vivir del robo de auto, era especialista en robo de auto, tampoco era delito de sangre ni nada por el estilo. Bueno, quiere decir que hay una cuestión en la base de la mentalidad del delincuente que siempre evalúa el costo-beneficio. Este hombre, un hombre inteligente, fue a España y en lugar de delinquir, porque sabía que iba a terminar preso, se puso a trabajar. Arreglando caños en España debe cobrar bastante más que arreglando caños en Uruguay. Te lo acepto. Ahora, que hay una relación directa entre la eficacia de la respuesta policial y la proliferación del delito, me parece que no puede haber ninguna duda. Porque si es tan sencillo robarle una cartera a una señora anciana, revolcarla por el piso, que sabes que no te van a agarrar a nadie, y si te agarran todavía podés salir por el principio de oportunidad, entonces es una especie de piedra libre para el delito. Ahora, cuando hay una respuesta policial eficaz, contundente, enérgica y disuasoria, la gente lo piensa dos veces. A mí la gente dice que no peleé, porque dice que me peleo mucho, pero me parece que... Sí, pero ahí estás callado. Los lugares comunes a mí me saturan. Yo conozco un chorro que era chorro y resulta que un día se volvió bueno porque se volvió religioso y ahora es cura y no sé dónde. Entonces, evidentemente, la solución es que se hagan curas los chorros o que se vayan a España a arreglar caños. Te recomiendo Entendámonos. Es mucho más profunda la nota. Hay 11.000 presos, hay 11.000 presos, 11.000 y algo. Sí. Es récord histórico en Uruguay. Lo vuelvo a repetir, lo dije ya 4 o 5 veces acá. Se entregaron solos, los llevó la mamá de la mano y se entregaron solos en Punta Rieles y en Libertad. Vamos a entendernos. Sí, pero en relación a la cantidad de delitos cometidos, puede ser mucho, poco lo que vos quieras, bárbaro. Pero hay mayor, si nunca agarran a nadie, dicen. Y de los que están presos, ¿quién los agarró? Esa es la primera. La segunda, si roban yo me niego a afirmar que el sistema político uruguayo en su totalidad, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, etc., son una manga de burros que definen un código de proceso penal que no sirve para nada, que era como un lavar de cara y hacer el baño y la cocina, porque el resto del edificio no sirve para nada. Perdóname, tienen abogados, juristas, etc. Estuvieron trabajando 2 años y medio o más. 10 años. Bueno, 10. En los últimos años y medio fue bastante, creo que es bastante fuerte el trabajo. Y llegaron todos de común acuerdo a aprobarlo. Entonces, me parece una liviandad decir que es un arreglito que hicieron así que ahora está todo mal. Yo creo... Entendámonos, vuelvo a repetir, el código va a llevar tiempo. Los dolores de parto, evidentemente, hay que dar una epidural porque la mujer está a los gritos. Y su vía parece que fue una parturienta porque su vía grita desde antes del Código Penal y ahora. Gritó siempre su vía. Porque antes ya porque se escapaban, porque no le daban pena, ahora porque tiene que trabajar mucho. Su vía le encanta gritar y agarra cualquier micrófono y grita. No lo apoyaron en la asamblea. Entonces, no lo apoyaron. O sea que evidentemente grita en otro lado. Es como el Tero. Grita por muy poca diferencia, señores. Lo que digo muy poca diferencia. Entendámonos. Hay un problema que es cierto, es real, no está funcionando. Creo que lo peor que puede pasar es que se achueque
achaquen las culpas entre uno y otro. Me parece muy sano, yo con Pablo discrepo por un montón de cosas, me parece muy sano esto que ha hecho, es decir, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Y si la fiscal Fossati siente que le están impidiendo que acusar al poder, bueno, ahí sí es grave. Y yo creo que en ese caso va a tener el apoyo de la mayoría de la gente de este país para denunciar a los que están cerca del poder que no puede llevar adelante. Alfredo, para rebatir un argumento me parece que primero hay que entender el argumento del otro. Yo no dije... No te entendí. No, pero yo no capaz dije que no te entendí, no dije que fue una cosa que le hicieron para arreglar. No lo entendía Pascal. Perdón, pero está el tape. Yo lo que dije fue que este código, en la situación, en el estado general del país, de la situación de la seguridad en la que fue aprobado, no responde a la expectativa. Pero esto es un hecho, no es un tema, ¿cómo voy a decir?, opinable. Es una realidad. No es algo que yo pienso que... no es el mío, pero, vos vivís en un país de crimen. Pero perdón, y yo no, la verdad que andamos por calles diferentes. Pascal, no seas malo. Va en la puerta del CONCAR, los policías que están en la puerta, y tengo fuentes para digamos, ratificarlo, antes de la entrada en vigencia del código, salían 30 presos y entraban 15 o viceversa. Bueno, el número de salidas se aumentó y el de entrada disminuyó a partir de la aplicación del nuevo código. Es decir, está entrando menos gente a la cárcel y hay más delito en la calle. Esto es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Entonces, no se puede, digamos, obviamente todas las opiniones son criticables y bienvenido sea la crítica, pero yo no dije que fuera un arreglo inútil. Yo lo que dije fue que la situación era de desborde y ante una situación de desborde, digamos, un código que técnicamente yo creo que no se puede discutir, en este momento no era la solución. Senador, cerramos con usted, ¿le parece? No, muy breve. Yo creo que hay que discutir con datos objetivos. Las salidas no pueden haber aumentado por influencia del código porque el código no llegó en sus etapas procesales a determinar la salida de nadie. Todos los que salieron desde los últimos meses salieron en función del Código de Proceso anterior que sigue vigente para todas las causas anteriores al 1 de noviembre. Está entrando menos gente, eso es verdad. Entra menos gente. Esa menos gente que entra, ¿sigue delinquiendo? ¿No sigue delinquiendo? ¿Quiénes son? Ese es el tema que hay que discutir seriamente. Senador, la última, bien breve, porque... no son ellos, entonces no es el problema. Yo creo que es el problema de la estrategia del Ministerio del Interior que está fracasando. Yo creo que el problema es que tenemos una cuestión de territorialidad del delito que no está bien atacada. Pero no es el tema de la discusión de lo que vamos a plantear mañana. Bien, yo claro, le entiendo su planteo, senador, pero fíjese que usted mismo dice no podemos debatir sobre hechos que no sean objetivos. Y luego dice que para usted la estrategia es la falla del Ministerio del Interior en políticas de seguridad. Pero fíjese cuán poco objetivo es el tema de la seguridad, que en este mismo estudio hay dos personas, una que siente que vive en un país peligroso y otra que siente que vive en un país, ¿cómo lo describiríamos, García? No, sin llegar a la caricatura. No. Tranquilo. No, tranquilo, no, pero yo no siento que estoy en el Far West que me están robando. Entonces ya ahí tenemos, desde ese lugar, Victoria, la subjetividad ya es muy difícil de combatir. Terminar mi presentación y decir, yo creo que estamos en un país cada vez más inseguro. Bien. Esa es una realidad. Bien. La inseguridad es menor que en otros países de América Latina, ciertamente, pero estamos empeorando nuestra situación cada vez más y lamentablemente, y eso nos duele porque eso es el fracaso de todos los uruguayos, pero es el fracaso también de una administración, de una conducción del Ministerio del Interior que ya lleva 8 años y que no ha logrado resultados. Senador, muchísimas gracias. Ojalá efectivamente su rol como mediador o conciliador en este asunto sirva. ¿Cuándo tiene la confirmación de asistencia? Nosotros vamos a plantearlo mañana en la Comisión de Constitución. Bien. Yo espero que mis compañeros de comisión estén de acuerdo en convocar a estos organismos. ¿Convocarlo también? Y podría ser, pero empecemos por las autoridades para ver cómo están viendo ellos las cosas. Hacemos una pausa y cuando regresemos